En este video hablaremos de la poesía latinoamericana. La poesía latinoamericana es un vasto y diverso panorama literario que refleja experiencias, realidades y sensibilidad de los pueblos de América Latina a lo largo de los siglos, en donde se pueden encontrar elementos generales tales como, número 1, realidades indígenas; número 2, influencia colonial; número 3, modernismo; número 4, vanguardismo; número 5, compromiso social; y número 6, identidad y mestizaje. Poesía latinoamericana, basada en la lectura titulada Un lento repaso de Juan Gustavo Cobo Borda. De acuerdo con la lectura, la poesía latinoamericana sufrió una transformación en el estilo de hacer los escritos literarios que maravilló a los lectores y escritores europeos. Dichos escritos tenían como base mostrar un estilo de escritura apegada a la sensibilidad humana, ya que tocaban temas de sus vivencias, la economía, el desarrollo y la política del entonces. Al igual que sus temas provocaban sentimiento de emoción y sus versos estaban encaminados a ir más allá de mostrar una realidad, sino que también podían convertirlas en imágenes cautivantes para el lector. Esto motivó a que todos los escritores y lectores del mundo pusieran sus ojos en los escritores latinoamericanos. Algunos de los escritores que sobresalieron fueron Jorge Luis Borges, Vicente Hidrobo, Oliverio Girondo, Carlos Pellicer, Jorge Carrera Andrade, Enrique Molina, José Conrad, César Vallejo, Pablo Neruda, César Moro, Xavier Villarrutia y Drummond de Andrade. Número 1. Los temas importantes que trataron estos autores están relacionados con la búsqueda constante del río, el primer río, el hombre, el primer hombre. Escritores como Jorge Luis Borges y Enrique Molina realizaron ejercicios de imaginación para lograr crear obras importantes que lograron llegar al límite, ya que esta era una de las características esenciales que posibilitaron el desparpajo y la libertad que trajo consigo el movimiento vanguardista. Algunos de los escritores tenían la condición de presentar ideas graciosas, música de pueblo, música de negros, cine y jazz, pero también incluían otros temas como fueron hablar de hospitales, entierro, abuso personal, condiciones difíciles de soportar, canibalismo, escenas miserables, en fin, es una significación de mostrar al hombre en sufrimiento. Los poetas Jaime Seans, Juan Sánchez Peláez, Álvaro Mutis y Jorge Eduardo Elielson utilizaron el espacio imaginario y el mundo intermedio en donde el ámbito de la vida cotidiana se fisura, se vela con bruma y se puebla con voces. También se habla de autodestrucción del hombre a través del alcohol, del descenso de los infiernos, alucinando en la persecución de un sentido a la vida que solo le otorga la muerte. Número 2. El surgimiento de la poesía escrita para autores de pueblo, entre ellos una obra breve que se escribe en función al trabajo de un abogado en el sur de Colombia, en el municipio de La Unión Nariño, en donde describe los hechos sucedidos en su casa de infancia, en donde narra sus episodios de vida, en la crianza de caballo y el desarrollo de la música, muchos hermanos y su amor por la literatura. Todo este compendio de escritos más tarde fue reconocido por el escritor chileno Jorge Teillier con el nombre de una poesía lírica, ya que ésta trataba del género literario compuesto en verso y se caracterizaba por ser una de las formas más profundas de expresión del sentimiento y la reflexión de la voz poética. Número 3. Poema de Vicente Hidrobo, llamado Arte Poética. Es un poema escrito en forma de manifiesto o creación de la poesía. Nos habla con claridad acerca de la creación de poemas. Presenta una definición de crecimiento a través de metáfora. El poder de la palabra es útil para el crecimiento personal e intelectual. Los escritos tienen vida y se producen un movimiento en función de una naturaleza.
Es una invitación para crear rosas que florezcan con palabras en algo maravilloso en sí mismo e incluso pueden estar cerca de las comparaciones con el mismo Dios. Este poema presenta en verso como algo que nos permite entrar en ello para lograr describir con un estilo refinado el cumplimiento del propósito de algo anhelado a través de su escrito. Presenta al oyente con un alma en el que al mirar los escritos de una poesía que puede reconocer en su totalidad los hechos que describe el poema. Presenta una nueva creación de un nuevo mundo, en donde las hojas que se vuelan caen sobre las hojas que recibe el nuevo mundo, en donde se encuentran las hojas caídas como metáfora de la conversión del amor en una flor. Nos muestra un camino claro en donde nos indica que todo lo que vemos ya ha sido creado y los poetas pueden usar esa ruta para crear con estilo lo que quieren expresar. Número 4. Límites, de Jorge Luis Borges. Este poema nos muestra a una persona angustiada que por su forma de ver la vida se centra más en los límites de esta y es una enseñanza a través de metáfora para decirnos que somos personas que nuestros caminos los debemos recorrer con mucho tino. Se refiere a los límites como el tiempo que una persona pasa en recorrer su vida. Presenta una narrativa cuando recorre estas calles por última vez. Se pregunta, ¿será esta? Es un sentimiento de nostalgia para decirnos que tal vez nunca sabremos si volvemos a hacer este recorrido. Nos muestra que las personas no conocemos nuestro destino y que solo sabemos cuando estamos ejecutando la acción. Nos indica que actos que hacemos lo vemos en el presente. El día de mañana no existe. Presenta una metáfora fácil de entender y comprender. Al final nos muestra una dualidad de ideas en la que nos da a entender que Él es el mismo que habla, escribe y actúa en el poema. Número 5. Poema de los dones, María Esther Vázquez. El poema está escrito en metáfora para explicarnos lo que está sintiendo por el hecho de estar ciego y que sus habilidades no le alcanzan para leer la gran cantidad de libros que ahora tiene. Solo puede verlo en la biblioteca de sus sueños. Este poema nos habla de lo que está sufriendo el autor, la ceguera como una constante de lucha en función del destino que Dios le ha concedido. El poema nos presenta la biblioteca llena de libros, pero él por su incapacidad es muy difícil de disfrutar de la lectura como antes solía hacer. Ahora tiene que usar la imaginación. También muestra un excelente estilo de narración en cada una de sus estrofas. Igualmente nos indica que es un poema que él está hablando con alguien y nos dice que no es cuestión de azar, como diciéndonos que otros ya han sufrido la misma enfermedad que él ahora posee. Número 6. Tango del viudo, de Pablo Neruda. El poema muestra los sentimientos del autor frente a su amada, en donde tiene una propuesta de no volver con ella. Es una especie de vida o muerte en donde el autor hace una descripción poética para volver a la vida. Describe una realidad que en su construcción poética es una actitud lírica. Nos habla de una construcción poética basada en el tango, concebido como música y baile, canto y acompañado de guitarra que representa el sentir más hondo del ser, la tristeza, la melancolía y más frecuentemente el mal de amores. Esta obra es un espejo de acontecimiento de la vida del autor. También presenta un clima surrealista. Presenta un manifiesto sobre la soledad del hombre, las vivencias, la incertidumbre en su existir. Número 7. Morada del Sur, Aurelio Arturo. Es un poema que nos da y nos habla de la lírica
que nace de un hombre de pueblo, en donde basa sus escritos en su infancia y en los cantos de la persona de su pueblo, que los llena de recuerdos. Sus versos dan música a los árboles, a los animales, parte de lo macro para llegar a lo micro, en donde alcanza la noche con el objetivo de la noche mestiza, en donde se desprende una narración en la que hace un recorrido por América y por Colombia. Las personas que leen la obra piensan que se trata de una aventura irreal y milagrosa, porque trata de la búsqueda de la unidad en relación con el universo. Esta poesía hace una renovación de la poesía de Colombia del siglo XX, dando una matiz de que Colombia era un país rodeado de muchas vidas silvestres y de gente mestiza. Usa la palabra para hacer una representación de lo que fueron sus vivencias con el paisaje de su infancia y también con su querida Colombia. Esto ha sido todo por hoy y en el siguiente video hablaremos de una poesía corta escrita por un autor argentino. Su nombre es Esteban Echeverría, entre los años 1838 y 1840. Su obra titulada El Matadero.